vídeo vamos a analizar la contabilidad y la metodología contable que corresponden al tema 2 de PIAC. En cuanto a la contabilidad y la metodología contable, podemos señalar que consiste en aplicar una serie de normas reguladas por un Real Decreto. En el caso de la contabilidad de pymes, de pequeñas y medianas empresas, sería el Real Decreto 1515 del 2007, en el cual hacemos una valoración de todos aquellos elementos que inciden en el patrimonio o en la cuenta de resultados de la empresa, la valoramos, la analizamos y la anotamos, la registramos. Este registro se va a realizar aplicando una serie de métodos que se denominan técnica contable. Estos métodos hemos dicho que están regulados por una normativa, por lo tanto solamente se trata de aplicar unos principios ya redactados por el legislador. En las operaciones mercantiles que realiza la empresa y que tienen incidencia sobre su patrimonio, para hacer esas anotaciones vamos a analizar cada uno de los elementos patrimoniales que la componen, que hemos visto en la unidad didáctica número 1, y los diferentes hechos económicos que se producen dentro de la empresa, la valoración de estos hechos económicos, qué elementos patrimoniales se ven afectados y por lo tanto pues tendremos que respetar siempre la ecuación fundamental del patrimonio en cualquier anotación para que al final de nuestro registro contable se siga cumpliendo que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Cuando nosotros aplicamos una determinada técnica contable, lo primero que tenemos que hacer es identificar el hecho que se ha producido, interpretarlo y posteriormente proceder al registro. Cuando hacemos una interpretación de un hecho contable, una identificación, debemos de saber si ese hecho tiene una naturaleza económica que incida sobre el patrimonio de la empresa. Supongamos, por ejemplo, que adquirimos un inmovilizado material, un mobiliario. Bueno, pues ahí tendremos una serie de elementos que será necesario registrar. Vamos a tener una factura de adquisición, vamos a tener una valoración económica de ese bien de inmovilizado material, vamos a tener un IVA que afecta a la operación y también vamos a tener un total de valoración de esa compra, que será el valor del bien del mobiliario más el IVA, que será lo que o bien dejamos a deber a nuestro suministrador, en este caso proveedor de inmovilizado, o bien pagamos. Por lo tanto, debemos de registrarlo en las diferentes cuentas que afectan a los diferentes elementos. Una cuenta del grupo 2 de inmobiliario, una cuenta del grupo 4 de hacienda pública y una cuenta del grupo 5 que será una cuenta de tesorería, de banco, cuenta corriente en el caso de que hayamos hecho el pago o de proveedor de inmovilizado a corto plazo o a largo plazo en el caso de que lo hayamos dejado a deber. Por lo tanto, lo primero que vamos a hablar es de que hay un conjunto de cuentas que se ven afectadas, ¿vale? Lo primero que tenemos que ver es que hay unos diferentes conceptos que afectan a las diferentes cuentas, que se representan de manera individualizada en un libro que nosotros llamamos mayor de cuentas y que está constituido por anotaciones individualizadas de cada una de las cuentas y que se representan técnicamente a la hora de hacer explicaciones teóricas de la contabilidad como una T, lo que llamamos una T de mayor, y después nosotros lo que tendremos que hacer es clasificarlas en cuentas de activo, de pasivo o de patrimonio neto. Bueno, en cuanto a concepto nos dicen que la cuenta nos sirve para valorar los diferentes elementos patrimoniales, como vimos en la unidad número 1, y todas las cuentas van a tener una anotación inicial. Esa anotación inicial se producirá o bien el 1 de enero si es una cuenta que ya tenía anotaciones el año anterior, y esa anotación inicial se produce en el asiento de apertura del ejercicio económico, o bien en el momento que se dé de alta esa cuenta si es la primera vez que hacemos una anotación. A lo largo del ejercicio económico, cada una de las cuentas, muchas de ellas, van a sufrir variaciones y al final del ejercicio vamos a hacer pues, lo que se llama determinación del saldo de la cuenta. Cuando nosotros representamos teóricamente una cuenta, la representamos con esta forma que es una T, que llamamos T de mayor. En la parte de arriba aparece el nombre de la cuenta, el título de la cuenta, y luego veremos que hay anotaciones en el debe, en la parte izquierda de esta T de mayor, o anotaciones en el haber, que es en la parte derecha de esta T de mayor, ¿vale? Siempre podemos decir que esta cuenta se divide en una parte izquierda, que es el debe, y luego tenemos una parte derecha, que es el haber, ¿vale? No la cuenta, me refiero a la anotación del mayor de cuentas.
El mayor de cuentas es un libro registro de carácter voluntario en el que se registran todos los movimientos de cada una de las empresas. No tenemos obligación las empresas de presentarlo en el registro mercantil, pero sí que nos ayuda a determinar los saldos y a elaborar el resto de documentos que sí son de obligada presentación. Técnicamente, en la realidad, lo que nosotros hacemos en una contabilidad es una serie de anotaciones en un libro que llamamos libro diario, y es una aplicación informática, la propia aplicación, la que configura cada uno de los libros de mayor. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que saber que se representan en una T, que en el lado izquierdo de la T van a aparecer las anotaciones del debe y en el lado derecho de la T de mayor las anotaciones del haber. Nos dice, en contabilidad, débito significa izquierda y crédito significa derecha. Las cuentas de activo y los gastos son de naturaleza débito y van a la izquierda, y las cuentas de pasivo exigible son de naturaleza crédito y van a la derecha. Bueno, es una definición un poco farragosa que tampoco en este momento actual de la explicación nos es imprescindible comprender. En cuanto a una vez que hemos determinado las cuentas, hemos representado cada anotación en la cuenta que corresponde, debemos de saber organizar las cuentas luego en un balance de situación. Para eso era para lo que en la unidad anterior aprendíamos a clasificar si una cuenta era de activo, una cuenta de pasivo o una cuenta de neto. Recordamos que las cuentas de activo se clasificaban en cuentas de activo no corriente o de activo corriente, que dentro del activo corriente teníamos las existencias, teníamos el realizable y teníamos el disponible, que las cuentas de pasivo se clasificaban en pasivo no corriente y pasivo corriente, y que luego teníamos los fondos propios de la empresa o el patrimonio neto, que estaba en un momento inicial constituido por el capital o capital social de la empresa, posteriormente por el resultado del ejercicio y por las reservas, el remanente, etcétera, en función de si se había optado por no repartir esos beneficios. Vamos a ver cómo funcionan las cuentas. Nos dice, una anotación en cada cuenta nos indica su valor inicial, es decir, cada vez que se incorpora un nuevo elemento patrimonial de la empresa, abrimos una cuenta y hacemos una anotación inicial. Como os he dicho con anterioridad, pues muchas de las cuentas tendrán un saldo del año anterior y esa anotación inicial corresponderá con el asiento de apertura. Esa anotación inicial, si es una cuenta de activo, se va a hacer en el debe. Sabemos que las cuentas de activo tienen saldo deudor, que significa que las anotaciones del debe siempre son superiores a las anotaciones del haber. Y las cuentas de pasivo y de patrimonio neto tienen saldo acreedor, que eso significa que las anotaciones del haber, el volumen de anotaciones del haber, el importe de la anotación es superior a las anotaciones del debe. Nos aparece aquí, por ejemplo, que hemos abierto una cuenta en el banco. La cuenta es una cuenta, el número de cuenta es el 572 y nos aparecerá ese registro como anotación en el debe. Si compramos mercaderías, nos dice, y no pagamos una deuda, si compramos mercaderías a crédito, pues vamos a tener una anotación en la cuenta que recoge las deudas pendientes de pago. En este caso, si es compra de mercadería, sería la cuenta de proveedores, pues haríamos una anotación en el haber. Nos dice, para anotar las variaciones que se producen en los elementos patrimoniales, se procede de la siguiente forma. Si son cuentas de activo, los aumentos de valor se anotan en el debe. Es decir, una cuenta de activo, cada una de las cuentas que hemos visto de activo no corriente o activo corriente, es decir, inmovilizado intangible, inmovilizado material, inversiones financieras, existencias de mercaderías, cuentas de realizable que pueden ser clientes, hacienda pública deudor, cuentas de tesorería como pueden ser banco cuenta corriente o caja. Todas esas anotaciones, cuando aumenta el valor, se anotan en el debe. Y cuando disminuye el valor se anotan en el haber. En el caso contrario, las cuentas que aparecen en el pasivo no corriente o corriente, pues saldos con proveedores, saldos con acreedores, préstamos pendientes de pago, etcétera, serán cuando se hace el saldo inicial será en el haber, y los movimientos posteriores en los que aumenta el valor del pasivo se hacen en el haber y cuando disminuye en el debe. Si vemos esta tabla podemos extraer una conclusión. Las cuentas de activo, donde está el saldo inicial, siempre es el mismo sitio donde están los aumentos. Por ejemplo, las cuentas de activo hemos dicho que se anota el saldo inicial en el debe y que los aumentos también se producen en el debe.
Y podemos ver que eso sirve también para el pasivo. Las cuentas de pasivo, el saldo inicial se anotan en el haber y los aumentos también se anotan en el haber. Exactamente lo mismo para el patrimonio neto. El saldo inicial se anota en el haber y los incrementos se anotan en el debe. Si somos capaces de comprender y recordar en qué parte debe o haber se anotan los saldos iniciales y los aumentos, pues podremos sacar como conclusión que las disminuciones se anotan en el sitio contrario. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos hablando de una cuenta como, por ejemplo, clientes. El saldo inicial de la cuenta de cliente, es decir, un saldo de alguien que nos haya dejado a deber un dinero, lo vamos a anotar en el debe, en nuestra cuenta. Y después, si ese cliente nos aumenta el número el importe de la deuda, es decir, le facturamos de nuevo y no nos paga, ese aumento también lo registraremos en el mismo sitio, en el debe. Si por el contrario ese cliente lo que nos hace es un pago, daremos de baja parte de ese saldo de cliente. ¿Cómo lo haremos? Haciendo una anotación en el lado contrario. Si el aumento lo hemos dado en el haber, la disminución la vamos a hacer, si el aumento lo hemos hecho en el debe, la disminución la vamos a hacer en el haber. Vamos a suponer que estamos hablando de una cuenta de pasivo, por ejemplo, una cuenta de proveedores. La cuenta de proveedores va a recoger el saldo pendiente de pago que tenemos de un suministrador de mercaderías. Cuando demos de alta ese saldo inicial, lo vamos a dar mediante una anotación en el haber, que recoge la deuda. Posteriormente, si nos factura de nuevo ese proveedor y aumenta el saldo, volveremos a hacer una anotación en el haber por el importe del aumento del saldo. Si nosotros procedemos posteriormente a hacer un pago al proveedor, es una disminución del saldo de la deuda que tenemos, del saldo de pasivo, y por lo tanto lo haremos en el sitio contrario, en el debe. Como conclusión, vamos a intentar recordar que las cuentas de activo, su saldo inicial, la primera anotación se hace en el debe y cada vez que aumente el saldo lo hacemos en el debe también, cada vez que disminuya en el haber, y la operación será todo lo contrario cuando hacemos cuentas de pasivo o de neto patrimonial, que funcionan técnicamente de la misma manera.